Hola alumnos, seguimos entonces con el video número 4 del curso de filosofía. Bien, en este video vamos a hablar del tema de ética. Bien, ética. Bien, em, para eso vamos a empezar haciendo una distinción entre dos conceptos. El concepto de ética y moral. Bien, vamos a definirlos, distinguirlos. Cuestión que tanto ética como moral significan costumbre, ¿no? El origen de la palabra. Moral viene de mos o moris en latín y ethos y ética viene de ethos en griego. Los dos significan costumbre. Sin embargo, acá en filosofía o hay cierta, ¿cómo se dice? Necesaria concepción. Bueno, hay cierto acuerdo en usar moral, ¿no? O se refieren comúnmente con moral, al conjunto de normas o valores con los que juzgamos los actos humanos. Este conjunto que es una producción social que varían según la sociedad que se trate. Es lo que a uno le enseñan de chico. Qué está bien, qué está mal, qué hay que hacer, qué no, y cómo juzgar las acciones de los demás. Que está mal tirar la sopa, que hay que bañarse, que no hay que mentir, que hay que ser bueno, que hay que decir, ¿qué más? Que hay que compartir. Y así también, bueno, esos valores nos sirven para juzgar, ¿no? Decimos, ese está haciendo algo mal, ese miente, ese es malo, ese está bien. Entonces la moral es cómo nos enseña la sociedad, o es un producto social, que nos enseñan cómo juzgar a los actos humanos, qué hay que hacer y qué no, las normas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de chicos, algunos le habrán podido enseñar, no sé, hombre con hombre, eso está mal, ¿no? O que una mujer tenga tal comportamiento, eso está mal. Se subió a un árbol, es machona, ¿no? Una forma de valorar las acciones. Que está bien, que está mal y demás. Bien, lo interesante es que muchas veces las personas creen que la forma en las que le enseñaron a valorar son como las únicas posibles, ¿no? A mí me enseñaron que esto está bien y que esto está mal. Esa es la moral que uno aprendió, ¿no? Me enseñaron que esto está bien y que esto está mal y entienden como que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. No es que esto es lo que a mí me enseñaron. Es como si fuese la única forma de juzgar, ¿no? Muchas veces las personas tienen una moral y creen que esa es la forma correcta y la única que hay. Pero resulta que hay distintas sociedades con distintos valores. Está bien que hay distintas formas de juzgar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Japón, cuando uno va a la casa de un amigo, cuando llega, se tiene que sacar las zapatillas, ¿no? Dejarlas en la entrada. No puede entrar así con las zapatillas y pisar el piso del amigo. ¿Bien? En cambio acá, si alguien entra a tu casa y se saca los zapatos y lo deja en el costado, es como extraño, raro, ¿no? Entonces hay distintas costumbres, valores, formas de juzgar lo que está bien y lo que está mal. En algunas, bueno, se les puede ocurrir un montón de ejemplos. No hay que irse a otro país. En el mismo país, no sé, acá en Argentina, no son las mismas costumbres que tienen, no sé, las personas de, no sé, las personas de Capital Federal, de una, no sé, clase media alta, qué sé yo, que las de algún pueblo, de alguna provincia del interior, de clase baja, que no esté, ¿cómo es que se dice?
urbanizado, ¿no? Que sea más rural, más de campo, que sea encima de zonas bajas, de bajo nivel adquisitivo, no son los mismos valores que tienen. Bien, tienen otras costumbres, otra forma de valorar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por ahí si uno va al colegio en Capital, no sé, con el pelo sucio, desarreglado, no sé, em, por ahí es mal valorado. En cambio, por ahí en algún pueblo, no quiero decir ninguna provincia para no estigmatizar ninguna, pero en alguna provincia del norte, vamos a decir, un pueblo pequeño, eh, que capaz que es común que vayan, qué sé yo, un poco con tierra los chicos, etcétera, o con las zapatillas viejas, ¿bien? ¿Me explico? Capaz que eh, no sé, tampoco hay que irse a Capital, capaz que acá, en La Ferrere, capaz que va un chico con las zapatillas rotas, todo sucio, no sé, capaz que hasta se llama a servicio social para ver si tiene alguna problemática el chico. ¿Me explico? O se, se mira si está todo en orden con la familia y demás, ¿no? Em, bueno, no hay que irse también a otra provincia. Por ejemplo, nosotros, o yo, qué sé yo, no tenemos los mismos valores por ahí que los de la barra brava de Chacarita, por decir algo, ¿no? Por ahí no juzgo de la misma manera eh, qué está bien y qué está mal. Por ahí, eh, no sé, quedarse a alentar, enfrentarse a la autoridad, pelear, beber un montón de alcohol, qué sé yo, es otras costumbres, otra forma de juzgar lo que hay que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Otro valor estético también por ahí, el tema de las cicatrices. Justo había leído un estudio antropológico de las barras bravas, que el tema de tener cicatrices era como un valor bueno, ¿no? Que mostraba el aguante del barra brava, ¿no? Entonces por ahí, para mí, tener una cicatriz no es eh, un valor bueno que muestra el aguante. Y para otros sí, ¿no? Para los barra bravas. Para mí eso no sería una pena, lastimarme y tener una cicatriz. Bueno, eh, entonces, moral. Las costumbres, cómo nos enseñaron a valorar y demás. Y lo que estoy diciendo es que no hay los mismos valores en todos lados. ¿Bien? No es lo mismo o en los mismos tiempos, por ahí sus abuelos valoraban distintos y juzgaban distinto a las personas, decían esa es una cualquiera. Y hoy por hoy, eh, no sé, sus hijos por ahí, ¿no? O la gente más joven tiene otros valores. ¿Me explico? Em, entonces la moral no es una sola. No es que hay una sola cosa que está bien, sino que en efecto, en toda la sociedad y sociedades, la moral es heterogénea, digamos, no es homogénea, no es una igual para todos, que todos tienen los mismos valores, costumbres, normas. Bien, hay distintas formas. Entonces, ¿la ética qué hace? La ética es una disciplina filosófica, por lo que reflexiona, por lo que se cuestiona, por lo que pregunta, ¿no? La ética se pregunta sobre el fundamento de la moral, sobre el fundamento de las normas, de cómo juzgar las acciones, cuándo las acciones son buenas, malas, ¿bien? Buscar un fundamento racional, ¿bien? Eh, buscar principios, fundamentos de por qué las cosas están bien o mal. Porque la moral te dice, esto está bien, esto está mal, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no, así se valora. Valora así y así, te enseñan. Eso es la moral. En cambio, la ética reflexiona, cuestiona, bueno, ¿por qué está mal mentir, robar? ¿No? ¿Cuál es el fundamento de que estén mal esas acciones? ¿Me explico? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo que hace que una acción sea buena o mala? Busca un principio con el cual juzgar universalmente el bien o mal de las acciones.
Bien, entonces, bien, tenemos más o menos un poco de tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, la forma de entender eh, la reflexión moral, o sea, la ética de Aristóteles, ¿no? Cuando un hombre es bueno, ¿bien? Aristóteles lo dice así: un hombre es bueno, o sea, un hombre bueno, es el hombre que tiene virtudes, ¿bien? Virtudes, por un lado, es un hombre que, que sea sabio, también que tenga ciertos saberes, que use su cerebro para conocer la realidad, los principios con los cuales funciona el universo. Bien, por un lado, una virtud que tiene que ver por el conocimiento. Un buen hombre, entonces, es un hombre sabio. Bien, un hombre filósofo que se pregunta, ¿está bien? Y por otro lado, no todo es conocimiento, sino que también un buen hombre es el que tiene virtudes éticas. Pero están las virtudes intelectuales y las virtudes éticas. Bien, o sea, que es generoso, que es amable, que es bueno, que es justo. Eso es un buen hombre. Y si un hombre es feliz, la felicidad reside en ser un buen ser humano. No en tener dinero, no en comer cosas ricas, en el placer, bueno, disfrutar, no en comer, no en beber algo, no en estar tener relaciones sexuales o algo así. Sino que un hombre es feliz cuando es un buen hombre, cuando es generoso, solidario, eh, es sabio, ¿no? Cuando reflexiona, cuando, cuando puede ser justo con los demás, cuando es justo y cuando busca la justicia, cuando puede comunicarse con los demás, ¿no? Eso es ser un buen hombre: organizarse, buscar la justicia, el bien para todos. Em, ¿Me explico? Bien, tiene que ver entonces, por un lado, con conocer. Un buen hombre es, el hombre tiene un cerebro, dice, eh, privilegiado, ¿no? Un hombre es superior a un animal, en este sentido, ¿no? Ponerle, los animales no hacen ciencia, no hacen política, no hacen filosofía, no se cuestionan, ¿bien? El hombre es un animal racional. En ese sentido, tiene un montón de capacidades y un buen hombre las usa, ¿bien? Porque si no sería un desperdicio un hombre que teniendo tanta inteligencia no la use. ¿Me explico de alguna manera? Y por otro lado también tiene la capacidad de llegar a virtudes éticas, de llevarse bien y ser justo con los demás. Y la felicidad está en eso, en ser una buena persona, en tener virtud, dice Aristóteles. En eso reside la felicidad. Bien, no en la fama, no en los placeres y no en el dinero. Bien, un buen hombre no es el que tiene dinero, no es el que es famoso, no es eh, el que está siempre, el que satisface o la felicidad no está solamente en satisfacer sus necesidades corporales. Un hombre además es un animal racional, entonces tiene que perfeccionar sus virtudes que tienen que ver con el conocimiento. Bien. Y también, con la razón, tiene que controlar su parte animal, sus apetitos y demás. Si no, es un hombre que no se controla a sí mismo, que es como una bestia. No es un buen hombre el hombre que no se puede contener de comer, de que es, eh, que es mezquino, que tiene miedo, que es irascible, que no se controla, que se quiere pelear con todos, que grita, que es violento, que es como un animal, ¿no? Un buen hombre
es un animal, pero también es racional. Entonces, con su razón, tiene que controlar sus impulsos instintivos. ¿Bien? Entonces, las virtudes éticas, Aristóteles la entiende de la siguiente manera. Una virtud ética es un justo medio entre dos excesos. Muchas veces se entiende que está el bien y que está el mal, que uno es generoso o es tacaño, que uno es valiente o es cobarde, que uno es... ¿qué puede ser? Amable o descortés, desconsiderado, ¿bien? Pero Aristóteles no entiende que hay dos posibilidades, sino que entiende que hay tres y que la virtud está en el medio. O sea, uno o bien puede ser valiente o puede ser cobarde, pero también puede tener un exceso. Frente al miedo, uno puede ser cobarde. Ser cobarde es tener miedo de más, ¿bien? Pero no es que solamente uno es cobarde o valiente, sino que además de poder ser cobarde, uno puede ser temerario. Esto es tener miedo de menos. El que es cobarde tiene un miedo irracional, porque tiene miedo a lo que no le tiene que tener miedo. El que es temerario no le tiene miedo a lo que sí tiene que tenerle miedo. El temerario no tiene miedo a lo que sí tiene que tenerle miedo. ¿Bien? En cambio, la valentía está en tener el miedo justo y saber cuándo arriesgarse. Bien, hay que tener cierta capacidad de racional para eso, ¿no? Y decidir frente al miedo cómo uno actúa. Si uno actúa cobardemente es un defecto, si uno actúa temerariamente, o sea, si no se cuida de las cosas que se tienen que cuidar, es temerario, no es una persona racional. Bien, toma más riesgos innecesarios, a menos que lo valga ese riesgo, ¿no? Por ahí en ese sentido sí es racional. La valentía tiene que ver con el miedo justo, racional, el justo medio. Bien, y este justo medio no es lo mismo para todos, sino que depende de cómo es cada uno. No es lo mismo que, no sé, que ante un robo o una agresión, no es lo mismo en qué situación se tiene que defender, no sé, una persona de 70 kilos que una de 50, que un, no sé, luchador profesional, ¿no? Por ahí, si a mí yo estoy un poco arrinconado con uno que me quiere robar, no sé, con un cuchillo pequeño, y en una de esas, si peso casi lo mismo, por ahí en una veo que se distrajo, no sé, lo empujo y me voy corriendo. Tomo ese riesgo, ¿no? Y digo, no, no quiero perder mi celular, que me va a costar un montón de meses, qué sé yo. Por ahí, en ese sentido, fue una acción que está bien, por ahí, ¿no? Por ahí me arriesgué de más y no me convenía, ¿no? Pero si peso 50 kilos, vamos a suponer, y estoy arrinconado de un hombre mucho más grande con un cuchillo, por ahí es imprudente, no es ser cobarde, es tener un miedo justo, ¿no? Por ahí si no es lo mismo entonces para uno de 70 kilos que para uno de 50. Por ahí la persona de 50 kilos no es bueno que se defienda o lo quiera empujar, siendo que la otra persona tiene 75. Y por ahí, para una persona, no sé, viene la otra persona de 75 kilos a amenazarlo, a robarle con un cuchillo pequeño. Y el otro es un luchador profesional de artes marciales mixtas y ve que se distrajo y por ahí no le cuesta nada a ese luchador, no sé, noquearlo. Entonces no es lo mismo la valentía para mí que para el luchador de artes marciales mixtas que para una persona de 50 kilos que no tiene fuerza, que no se sabe defender. Bien, la virtud entonces es relativa a cada uno. Otra virtud es la generosidad. También es un justo medio entre dos excesos. Uno puede ser generoso o puede ser tacaño, mezquino, o puede ser alguien que desperdicie sus cosas. No es lo mismo ser generoso si una cosa es que tu amigo, no sé, se quedó sin saldo en la SUBE, te pidió, vos tenías dinero
y le prestaste 100 pesos, bueno, para que cargue la SUBE y se puede ir a trabajar, qué sé yo. O volver a su casa, ¿no? Por ahí él es tu amigo, está bien. Si no se lo dabas, por ahí eras una persona un poco mezquina, por ahí. Pero podemos pensar otro ejemplo en el que, no sé, alguien le diga, vamos a suponer que ustedes tienen 2.000 pesos para vivir, para comer toda la semana, ustedes solos. Todas las semanas hasta que cobren. Y viene un amigo y le dice, che, me prestás 1.500 pesos que me voy a bailar, ¿no? Y por ahí vos le decís, no, mirá, no puedo, porque tengo esto y esto lo tengo que usar para comer. Y el otro no te puede decir, ah, qué tacaño que sos, porque vos no serías mezquino, porque es racional que no le des si vos tenés solo eso para vivir toda la semana. ¿Me explico? Entonces, vos podrías ser generoso, tacaño, cuando vos podés dar, ayudarlo y demás, y no te cuesta nada, o es racional ayudar a alguien que vos querés y demás, sos tacaño si no lo ayudás, ¿no? Y es una ayuda racional que le podías haber dado. Pero también hay otro defecto que no es ser tacaño, que es desperdiciar tus cosas. Vos también podés darle a alguien que no se lo merezca y demás. Y no es que sos generoso, serías alguien irracional también, que está desperdiciando sus cosas, que le da a alguien que no se merece, que malgasta sus cosas, que no administra bien racionalmente sus cosas, sus bienes. ¿Me explico? Entonces la virtud es el justo medio racional. Es ser generoso cuando hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo. Es ser valiente cuando hay que hacerlo, en la medida que hay que hacerlo, cuando vale la pena arriesgarse, ¿no? Es ser amable, pero también con quién hay que ser amable, en la medida correcta, no ser eh, amable de más, a veces con las personas, porque hay personas que por ahí no se merecen ser amables. No sé, por ahí alguien te estafó y vos no es que te viene a visitar y vos tenés que decir, ah, vení, sentate acá, querés un café o algo. No. ¿Me explico? Entonces, para Aristóteles no es que uno es generoso o tacaño, sino que uno es... la virtud está en el medio. Uno puede ser generoso o puede ser alguien que desperdicie las cosas. Digo, uno puede ser o tacaño o alguien que desperdicie las cosas. Y en el medio está ser generoso. Uno puede ser valiente, que está en el medio de ser cobarde o temerario. Uno puede ser amable o descortés o, no sé, adulador. Alguien que es amable de más cuando no tiene que serlo. Cuando lo tratan mal y demás. Y así todas las virtudes que considera Aristóteles las considera como un medio entre dos extremos. El hombre bueno, entonces, me refui con el tiempo. El hombre bueno, entonces, tiene virtudes éticas. Sabe cuándo actuar, en qué momento, no actúa impulsivamente, no grita cuando no hay que gritar, ¿me explico? No se defiende cuando hay que defenderse. Es justo con quien tiene que ser justo. Bien. Es amable con quien tiene que ser amable. Y también tiene virtudes intelectuales, ¿no? También es un hombre que reflexiona sobre cómo funciona el mundo, sobre la ciencia, que se pregunta, que se cuestiona. Bien, son dos cosas distintas. Una cosa el conocimiento y otra la moral, cómo se actúa. Las cosas que tienen que ver con el conocimiento sí se pueden enseñar. Y bueno, el tema de cuándo dar, cuándo ser amable, cuándo ser generoso, dice Aristóteles que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Se va haciendo hábitos y hay gente que tiene esas virtudes y hay gente que no las tiene, ¿no? Y es una suerte de decisión, uno elige y va aprendiendo cuándo ser amable, cuándo ser generoso, etcétera. Bueno, se me fue mucho el tiempo. Esto es para tratar un poco más los temas de ética. Bien, entonces ya vimos ética moral y un poco de Aristóteles. Así que hasta el siguiente video, que vamos a ver la ética de Stuart Mill y la ética de Kant, de Immanuel Kant, ¿no? Hasta la próxima.